Desde tiempos inmemoriales, el tema del divorcio ha sido una fuente constante de debate, confusión y sufrimiento entre los seguidores de Dios. Muchos han experimentado el colapso de un matrimonio como una herida profunda que deja cicatrices indelebles en sus corazones, sintiéndose no solo responsables frente a su cónyuge, sino también ante Dios. Surge inevitablemente una pregunta: ¿puede un cristiano contraer matrimonio nuevamente después de haber pasado por un divorcio? Y quizás lo más impactante no es la pregunta en sí, sino el miedo que la acompaña, ese temor paralizante de haber perdido para siempre la oportunidad de vivir plenamente bajo la bendición divina. Lo que muchos desconocen es que Jesús no evitó este tema, ni lo ignoró ni lo dejó sumido en silencio. Por el contrario, abordó esta cuestión con claridad, firmeza y sobre todo con una compasión inigualable. La conversación más directa que tuvo al respecto está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Allí, los fariseos se acercaron a él no para aprender, sino para ponerlo a prueba. ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo?, le preguntaron, intentando arrastrarlo a un debate jurídico cargado de trampas teológicas. Sin embargo, Jesús, con sabiduría celestial, no cayó en las redes de argumentos humanos o detalles legales. Fue más allá, llevándolos de regreso al principio de todas las cosas. Respondió: ¿no han leído que en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Estas palabras resonaron como un trueno en un contexto donde el divorcio era común y socialmente aceptado. Jesús elevó el matrimonio de lo meramente legal a lo profundamente sagrado, recordando que no es simplemente un contrato humano, sino una alianza espiritual establecida por Dios desde la creación. Jesús no respondió basándose en la ley mosaica, sino en el diseño original de Dios. Esto cambia radicalmente la perspectiva, porque al regresar al principio nos revela que el matrimonio no fue creado como una carga, sino como una expresión sublime del corazón del Creador. Dos vidas que se convierten en una sola carne, no por costumbre, sino por obra divina, no por conveniencia, sino por propósito. Sin embargo, Jesús no se detuvo ahí. Sabía muy bien que la existencia humana está marcada por complejidades, heridas, pecados y decisiones erradas que pueden dañar incluso los pactos más santos. Cuando los fariseos insistieron, preguntando por qué Moisés permitió el divorcio mediante una carta de repudio, Jesús respondió con una verdad tan incisiva como necesaria. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 19:8. Aquí, Jesús reveló algo fundamental. Dios nunca planeó el divorcio como parte de su diseño original. No estaba en sus planes, pero debido a la inclinación humana hacia el egoísmo, la traición y el pecado, una salida fue provista, no porque fuera ideal, sino porque era necesario proteger al inocente y limitar el daño. En esta respuesta se esconde una de las revelaciones más conmovedoras del carácter de Dios. Él no es un juez frío que impone normas inflexibles, sino un Padre que conoce nuestras debilidades y aún en medio del caos busca maneras de restaurar, sanar y guiar. Jesús no hablaba del divorcio para condenar, sino para iluminar. Su intención no era aplastar a quienes habían fallado, sino redirigirlos al corazón de Dios. Este es un punto crucial que muchos han malinterpretado. Han tomado estas palabras como una sentencia implacable, cuando en realidad son una invitación a regresar al diseño divino con humildad y obediencia.
Es importante entender que Jesús no solo ofrecía normas, sino que mostraba un camino, y ese camino siempre está marcado por la verdad y la gracia en perfecto equilibrio. En Juan 1:14 se nos dice que Jesús vino lleno de gracia y verdad, no una sin la otra. En su enseñanza sobre el divorcio vemos precisamente esa combinación. Él no aprueba la frivolidad ni la rebeldía, pero tampoco cierra la puerta a quienes han sido quebrantados. Esta es la esencia del Evangelio, un Dios que llama al arrepentimiento, pero que también extiende su mano al caído. Cuando Jesús terminó de hablar en Mateo 19, sus discípulos quedaron asombrados, diciendo, «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». ¿Qué tan radicales debieron sonar esas palabras para que incluso sus seguidores más cercanos se sintieran abrumados? Esto demuestra que Jesús no estaba diluyendo el estándar divino, sino restaurando su santidad. Al mismo tiempo, dejaba abierta la puerta para que aquellos que genuinamente desean vivir bajo la voluntad de Dios puedan encontrar redención y un nuevo rumbo. En muchos contextos religiosos, hablar del divorcio y del nuevo matrimonio se convierte en un campo minado. Hay quienes afirman con rigidez que todo segundo matrimonio es adulterio, mientras otros predican una gracia desarraigada de la verdad. Pero Jesús nunca enseñó extremos. Su palabra es precisa. En Mateo 19:9 declara, «Cualquiera que se divorcia de su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio». Aquí aparece la excepción que transforma el panorama. Jesús reconoce que hay una causa legítima que rompe el vínculo matrimonial, permitiendo una nueva unión sin culpa. Lo hace sin contradicciones ni ambigüedades. ¿Significa esto que todo divorcio justifica un nuevo matrimonio? No, pero tampoco significa que todo segundo matrimonio sea pecado. La clave está en lo que Jesús señala, la causa, el corazón, la disposición espiritual. No es un permiso generalizado, sino una ventana específica que refleja la justicia de Dios. Él no castiga al inocente por el pecado del otro, ni condena a quien fue traicionado o abandonado, cuando lo que anhela es restaurar su vida y guiarlo nuevamente a su propósito. Piensa por un momento en la mujer samaritana. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con ella junto al pozo y, en una conversación profunda, le revela que ha tenido 5 maridos y que el hombre con quien vive actualmente no es su esposo. Podría haberla humillado o rechazado, pero no lo hizo. En cambio, le ofreció agua viva. Conociendo su historia, aún así la buscó. Este encuentro no validaba su pecado, pero sí validaba su valor. Jesús no definió a esta mujer por su pasado, sino por su capacidad de responder a la verdad. Esa escena revela el corazón de Cristo hacia quienes han vivido rupturas, errores y reinicios. Aunque no llamó perfecta a la mujer samaritana, sí la llamó a una nueva vida. De la misma manera, ningún cristiano que haya atravesado un divorcio debe vivir bajo una condenación perpetua, sino buscar el arrepentimiento genuino, la sanidad profunda y la obediencia renovada. El propósito de Dios no se cancela por un fracaso, siempre que haya un corazón dispuesto a alinearse con su voluntad. Volver a casarse no es una decisión trivial, y Jesús lo deja claro, pero tampoco es una puerta cerrada para siempre. Su enseñanza no es un muro sin salida, sino un camino angosto, pero lleno de luz. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado repetidamente que su voluntad no se basa en legalismos, sino en relaciones transformadas. David cometió adulterio y asesinato, y aún así Dios lo restauró. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue llamado a pastorear su iglesia. Pablo persiguió cristianos, pero terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. ¿Crees que Dios no puede redimir también la historia de alguien que fracasó en su primer matrimonio? No se trata de justificar el pecado, sino de magnificar la gracia.
No se trata de aprobar la ligereza, sino de restaurar a los heridos. El mensaje de Jesús sobre el divorcio no debe leerse como una sentencia, sino como una invitación a volver al corazón misericordioso de Dios. Que tu camino sea guiado por la verdad de su palabra y la esperanza de su gracia. Si has pasado por un divorcio, no te quedes atrapado en la condenación. Busca a Dios con sinceridad. Permite que Él sane tus heridas y guíe tus próximos pasos. Confía en que su amor es suficiente para restaurar lo que parecía perdido. El Señor tiene un propósito para ti. Desde los tiempos más antiguos, el tema del divorcio ha sido un terreno delicado y polémico dentro del pueblo de Dios. Muchos han cargado con la carga emocional y espiritual de un matrimonio disuelto, sintiéndose atrapados entre la culpa y la incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, lo que a menudo pasa desapercibido es que Jesús no solo abordó este tema, sino que lo hizo con una profundidad que revela tanto su compasión como su justicia. Sus palabras en Mateo 19:9 no son un mero mandato moral, son una declaración clara que refleja el diseño original de Dios para el matrimonio, pero también reconoce la realidad del pecado humano y las consecuencias que éste tiene en las relaciones. Jesús dijo: «Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio». Estas palabras no deben interpretarse como una regla arbitraria, ni como una licencia para actuar sin responsabilidad. Son una revelación directa del corazón de Dios hacia el matrimonio y hacia aquellos que han sido heridos en su vínculo más íntimo. La inclusión de esta excepción, la fornicación, no es casual. Es un acto de justicia divina que protege al inocente cuando el pacto matrimonial ha sido roto por el pecado deliberado de uno de los cónyuges. Esta enseñanza nos recuerda que el matrimonio es sagrado, pero también reconoce que el pecado puede profanar esa santidad desde adentro. La fornicación mencionada aquí no es simplemente un error o una falta menor, es una violación grave del compromiso mutuo de fidelidad y exclusividad que Dios estableció desde el principio. Cuando uno de los cónyuges rompe ese pacto mediante un acto de infidelidad sexual, ya no es el divorcio lo que destruye el matrimonio, sino el pecado que lo precedió. En otras palabras, el lazo espiritual que une a los esposos queda roto antes incluso de que se formalice legalmente la separación. Este principio es crucial para entender la postura bíblica sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. No se trata de abrir una puerta fácil al divorcio, sino de reconocer que hay situaciones en las que el pacto ya no existe debido a la traición. Este equilibrio entre la gracia y la verdad es característico de la enseñanza de Jesús. Él no ignora el dolor de aquellos que han sido víctimas de la infidelidad, ni fuerza a nadie a cargar con un pacto que otro ha destruido deliberadamente. En Malaquías 2:16 leemos que Dios aborrece el divorcio porque trae violencia al alma. Sin embargo, también aborrece la traición y el engaño que deshonran el matrimonio desde dentro. Negar la excepción que Jesús estableció sería distorsionar su mensaje y cargar injustamente al inocente con una culpa que Dios no impone. Algunos argumentan que esta excepción fue dada únicamente para el contexto judío, o que solo aplica durante el período de compromiso previo al matrimonio. Sin embargo, tales interpretaciones carecen de fundamento cuando analizamos el texto cuidadosamente. Jesús habla específicamente del vínculo matrimonial ya establecido entre esposo y esposa. Al decir que quien repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra comete adulterio, está reconociendo que fuera de esa causa específica, el segundo matrimonio sería una violación del pacto anterior. Pero dentro de esa causa, el nuevo matrimonio no lleva esa carga. Esta distinción es vital para evitar juicios erróneos y para ofrecer claridad
a quienes buscan guiar sus vidas según la voluntad de Dios. En toda la Escritura encontramos principios que refuerzan esta enseñanza. En Ezequiel 18:20 se nos habla recuerda que cada persona es responsable por sus propios actos. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. De la misma manera, quien ha sido fiel dentro del matrimonio, pero ha sido traicionado por la infidelidad del otro, no debe ser culpado ni condenado por algo que no hizo. Dios no transfiere culpa injustamente. Si el pacto matrimonial ha sido roto por el pecado de uno de los cónyuges, el inocente no queda atado eternamente a las consecuencias de ese pecado. Esta verdad no es nueva. En todo el Antiguo Testamento, Dios se presenta como defensor de los agraviados. Él escucha el clamor de los que sufren injusticia y actúa en su favor. Es importante recordar que negar esta excepción no solo contradice la enseñanza de Cristo, sino que también coloca bajo juicio a quienes han sido víctimas de la infidelidad. Proverbios 17:15 advierte: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aplicar esto al tema del divorcio significa que declarar culpable a quien ha sido víctima de la infidelidad es una abominación ante Dios. Esta es una verdad que no podemos ignorar si queremos abordar este tema con justicia y misericordia. En Romanos 7, Pablo habla de la ley del matrimonio y cómo la muerte del cónyuge libera al sobreviviente para contraer un nuevo matrimonio. Algunos utilizan este pasaje para afirmar que solo la muerte puede liberar del pacto matrimonial. Sin embargo, esta enseñanza debe entenderse en su contexto simbólico, no como una instrucción rígida que anule la excepción que Jesús estableció. Además, sería contradictorio que Pablo enseñara algo que contradiga la autoridad de Cristo. Su mensaje siempre estuvo alineado con el principio de justicia que Jesús expresó. Hay circunstancias en las que el pacto queda roto, no por decisión humana, sino por el pecado que lo profanó. Negar esta verdad es negar el carácter de Dios, quien es tanto un Dios de orden como un Dios de restauración. Su justicia no consiste solo en castigar el pecado, sino también en proteger al inocente y ofrecer un camino de redención. Cuando Jesús permite el nuevo matrimonio en caso de fornicación, no lo hace para minimizar la gravedad del divorcio, sino para reconocer la devastación que provoca la infidelidad y para ofrecer un camino legítimo de restauración a quien ha sido herido. Cada palabra de Jesús está impregnada de sabiduría eterna, y cuando habla de la excepción por fornicación, lo hace con pleno conocimiento del dolor humano, de las heridas que la traición provoca y del deseo del corazón de Dios de restaurar lo que ha sido roto injustamente. Si hoy te encuentras en medio de esta lucha, permítele a Dios sanar tus heridas y guiarte hacia su propósito. No estás condenado ni excluido de su plan. Confía en que Él es un Dios de justicia y misericordia, y que su amor nunca falla. Busca su dirección y vive en obediencia a su palabra, sabiendo que su gracia es suficiente para restaurar tu vida. El divorcio es una de las experiencias más desgarradoras que puede enfrentar el ser humano. No solo divide hogares, sino que también deja cicatrices profundas en el alma, marcas que a menudo parecen imposibles de sanar. Muchos que han pasado por esta ruptura cargan consigo un sentimiento persistente de fracaso espiritual, como si estuvieran excluidos de los planes de Dios. Sin embargo, la verdad es que el corazón quebrantado no es una barrera para Dios. Al contrario, es un espacio donde su gracia transformadora puede obrar con mayor intensidad. El dolor del divorcio no descalifica a nadie del amor ni del propósito eterno de Dios. La Escritura nos revela claramente que Dios no desecha a quienes caen, sino que los levanta y los restaura. En el Salmo 34:18 leemos: «Cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es simplemente una declaración de consuelo pasajero, es una promesa activa de intervención divina. Dios ve cada lágrima, escucha cada grito silencioso y extiende su mano a quienes han sido heridos profundamente. Cuando un matrimonio se rompe, no solo se quiebra una estructura social o legal, sino también un pacto espiritual que afecta todas las áreas de la vida. Sin embargo, en medio de esa ruina, Dios no permanece callado. Él se acerca a los corazones destrozados, no para juzgarlos sin remedio, sino para sanarlos con una ternura que restaura desde lo más profundo. Uno de los errores más comunes en la interpretación espiritual del divorcio es asumir que éste equivale a una expulsión automática del plan de Dios. Sin embargo, esta conclusión contradice el testimonio bíblico de principio a fin. La historia de la redención está llena de personas que fallaron, fueron restauradas y continuaron caminando en obediencia. El error, por grave que sea, no anula el llamado. El dolor, por profundo que se sienta, no borra el propósito eterno. El que ha caído puede levantarse, y el que ha sido rechazado por otros puede ser reubicado por Dios en un lugar de honor y utilidad. Cuando Jesús vino al mundo, no buscó a los que ya estaban completos, sino a los rotos, a aquellos cuyas almas estaban desgarradas y habían perdido toda esperanza. En Lucas 4:18, al leer las palabras del profeta Isaías, declaró: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Él no vino a imponer cargas, sino a levantarlas. No vino a condenar al herido, sino a vendar sus heridas. Este es el núcleo del Evangelio, un mensaje de salvación que no solo ofrece perdón, sino también restauración completa. El divorcio, aunque no fue parte del diseño original de Dios, no es un territorio en el que su gracia no pueda penetrar. De hecho, allí donde el alma está más rota, el amor de Dios puede manifestarse con mayor poder. La restauración no comienza cuando todo está en orden, sino precisamente cuando todo parece estar perdido. El Salmo 147:3 nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este proceso de sanidad no es instantáneo ni superficial. Dios no cubre con un velo lo que está roto, entra en lo profundo, transforma desde dentro y reconstruye sobre cimientos nuevos. El propósito de Dios para una persona no se suspende por un fracaso ni se cancela por un episodio doloroso. En Jeremías 29:11, el Señor declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa no fue dirigida a un pueblo perfecto, sino a una nación en exilio, marcada por la desobediencia y el juicio. Aún así, Dios afirmó que sus pensamientos hacia ellos seguían siendo de bien y que el final que había diseñado aún estaba disponible. Si esto fue cierto para una nación rebelde, cuanto más lo será para un hijo o hija que, aún en medio de un divorcio, sigue buscando agradar a Dios con sinceridad de corazón. El dolor del divorcio no debe convertirse en una cárcel espiritual, ni en una sentencia perpetua de vergüenza. Tampoco debe usarse como argumento para marginar, excluir o invalidar a quienes, con un corazón contrito, desean seguir sirviendo y caminando conforme a la voluntad de Dios. La Escritura no presenta un evangelio para los perfectos, sino un camino para los que necesitan ser restaurados. En Isaías 61:3 se nos habla de cómo el Mesías daría manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la obra de Dios: cambiar el luto por danza, transformar las cenizas en propósito y levantar al que pensaba que todo había terminado. En el contexto del matrimonio, cuando éste ha llegado a su fin, muchas veces el sentimiento más profundo es la pérdida de identidad.
Quienes han pasado por un divorcio pueden sentir que su valor personal y su papel en la vida han sido borrados. Pero Dios no define a sus hijos por sus fracasos ni por sus circunstancias. Él nos llama a una nueva identidad en Cristo, una que no depende de nuestro estado civil, sino de nuestra relación con Él. En Efesios 2:10, Pablo nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra identidad no está en lo que hemos perdido, sino en lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Si hoy te encuentras en medio de este valle de sombras, permítele a Dios sanar tus heridas y guiarte hacia un nuevo propósito. No permitas que el enemigo te robe la esperanza con mentiras de condenación o fracaso. Dios tiene un plan para ti, incluso en medio de las ruinas. Confía en su amor inagotable y en su gracia suficiente para restaurar lo que parecía perdido. Levántate y camina en la plenitud de lo que Él ha preparado para ti, sabiendo que su propósito nunca se detiene, incluso cuando nuestras circunstancias cambian. El divorcio no es el final de la historia, ni siquiera en el ámbito espiritual. Aunque muchas personas enfrentan este proceso con un corazón roto y lleno de incertidumbre, la Biblia nos recuerda que Dios no define a sus hijos por su estado civil, sino por su fe, obediencia y disposición del corazón. No existe un solo versículo en toda la Escritura que declare automáticamente excluidos del amor de Dios a quienes han pasado por un divorcio. Por el contrario, todo aquel que se humilla ante Él, reconoce su necesidad y desea vivir conforme a su palabra, será recibido, restaurado y fortalecido. Cuando Pablo escribió a los creyentes en Corinto, una iglesia plagada de conflictos, divisiones y pecados evidentes, les recordó algo esencial. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, de Corintios 5:17. Esta declaración no tiene excepciones ocultas ni salvedades. No dice que todo es hecho nuevo, salvo el pasado matrimonial. Afirma claramente que todo lo viejo ha quedado atrás, incluyendo el dolor, el fracaso y las heridas emocionales. Este principio incluye al corazón, el presente y el futuro de quien ha atravesado la ruptura de un matrimonio. El nuevo comienzo no es una ilusión, sino una realidad prometida por la palabra viva de Dios. Es cierto que el divorcio tiene consecuencias, pero estas consecuencias no tienen poder sobre la redención divina. Si el pecado más grave puede ser perdonado, si la cruz fue suficiente para borrar toda culpa, entonces también lo es para restaurar a quienes han sufrido una separación. Romanos 8:1 declara con fuerza espiritual: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa negar la seriedad del divorcio, sino afirmar que la gracia de Dios es mayor. Quien camina ahora con Cristo no está bajo condenación, sino bajo redención. La restauración no es simplemente un acto puntual de perdón, es un proceso divino de sanidad, afirmación de identidad y reconstrucción de propósito. Es una obra del Espíritu Santo que toma lo que ha sido fragmentado y lo convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En Filipenses 1:6, Pablo afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quien ha atravesado un divorcio no queda fuera de esa obra. La promesa sigue vigente, el proceso continúa, y Dios nunca abandona lo que ha empezado. No podemos tratar el tema del nuevo matrimonio sin antes afirmar esta verdad central: el amor de Dios no se retira después del dolor, su propósito no se disuelve por causa de una herida, y el futuro de un creyente no termina con una firma legal. El divorcio no borra el llamado ni interrumpe el plan soberano que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Este propósito no depende de nuestro estado sentimental, sino del plan eterno de Dios. Dios no solo perdona, Él restaura. Quien ha pasado por el valle de lágrimas que implica el divorcio, puede levantarse con la fuerza del Espíritu Santo para volver a caminar en propósito con un corazón renovado. No es el pasado lo que define a los hijos de Dios, sino la obediencia presente y la fe que los impulsa hacia adelante. El que ha sido quebrado no debe quedar paralizado, debe ser afirmado, sostenido y guiado. El mismo Dios que instituyó el matrimonio como una unión sagrada es el que acoge al que ha sido herido, consuela al que ha sido abandonado, fortalece al que fue desechado y lo incorpora nuevamente en su obra con una gracia que no tiene sombra de duda. En medio del quebranto, el amor eterno de Dios se revela con mayor claridad. Es allí donde el propósito encuentra un nuevo resplandor y donde el que creyó haberlo perdido todo descubre que todavía es amado, llamado y útil en las manos del Creador. El alma humana tiende a generalizar, pero Dios no trabaja con fórmulas rígidas, sino con corazones dispuestos. Por eso, cuando hablamos del nuevo matrimonio después del divorcio, debemos evitar encasillar cada situación en un solo juicio. Decir que todo segundo matrimonio es adulterio, sin discernir entre rebelión y obediencia, entre persistencia en el pecado y deseo genuino de restauración, es reducir la enseñanza de Cristo a una caricatura que no refleja ni su justicia ni su gracia. La Escritura es clara sobre la santidad del matrimonio. Hebreos 13:4 declara: honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo no declara que todo segundo matrimonio sea deshonroso, sino que lo que Dios juzga es la impureza, la traición y la deshonestidad que pervierten lo que fue creado como sagrado. Y esa impureza no siempre radica en el hecho de volver a unirse, sino en las motivaciones, en el desprecio por la verdad y en la falta de humildad ante Dios. Jesús mismo confrontó a los fariseos por aplicar reglas sin compasión ni discernimiento. En Mateo 23:23 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». La justicia que procede de Dios no consiste en aplicar reglas sin corazón, sino en reconocer la verdad con compasión, discernimiento y la guía del Espíritu Santo. Volver a casarse no es automáticamente pecado si el nuevo vínculo nace del arrepentimiento, de un deseo profundo de hacer las cosas correctamente, y si hay libertad bíblica para ello. El error comienza cuando el corazón actúa con dureza, cuando se ignoran las advertencias de Dios o cuando se persigue un nuevo comienzo como excusa para seguir en rebelión. Pero cuando una persona ha sido quebrantada, ha examinado su vida delante del Señor, ha buscado dirección en la palabra y en el Espíritu, y encuentra paz para avanzar, ese paso no puede considerarse un acto impío. La impiedad es persistir en el mal con orgullo, no reconstruir con reverencia bajo la guía del Señor. Dios mira el corazón, no solo las apariencias externas. En 1 Samuel 16:7, Él le dijo a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Esta declaración debe guiar cualquier juicio espiritual sobre este tema, porque nadie conoce las luchas, lágrimas, noches de oración y procesos de rendición que ha vivido quien enfrenta la posibilidad de un nuevo matrimonio. Solo Dios puede juzgar si ese nuevo vínculo es un acto de obediencia o de autosuficiencia. Mateo 19:9, a menudo citado de manera absoluta, contiene una distinción clave. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Ese salvo por causa de fornicación no es una nota secundaria,
es la clave para entender que hay contextos en los que el nuevo matrimonio no es adulterio. Más allá del acto en sí, es la obediencia lo que define si algo es pecado o no. No hay fórmula que reemplace al Espíritu Santo, ni regla que sustituya al discernimiento espiritual. Por eso, cada creyente que enfrenta esta pregunta debe hacerla no frente a los hombres, sino delante de Dios. Debe entrar en oración profunda, escudriñar las Escrituras, buscar consejo bíblico y, sobre todo, alinear su vida con la verdad del Evangelio. Quien ha sido verdaderamente restaurado por la gracia no busca justificar su carne, sino glorificar a Dios. Si en ese proceso hay paz, confirmación y fruto de obediencia, entonces no hay condenación. Porque el que camina en la luz no tiene de qué avergonzarse. Que tu camino esté guiado por la verdad de su palabra y la esperanza de su gracia. El tema del nuevo matrimonio después del divorcio no puede abordarse sin considerar el profundo alcance de la gracia divina y la transformación que proviene de un corazón verdaderamente arrepentido. Romanos 14:23 nos recuerda: todo lo que no proviene de fe es pecado. Este principio resuena con fuerza en este contexto, ya que no se trata de si otros aprueban o condenan una decisión, sino de si esa decisión se toma con fe, certeza espiritual y una conciencia limpia delante de Dios. Lo que se hace en obediencia y bajo la guía del Espíritu Santo no puede ser llamado pecado si el Señor lo aprueba. Sin embargo, actuar con duda, resistiéndose a la corrección del Espíritu, aunque parezca correcto ante los hombres, nunca será aceptable para Dios. Muchas personas han vivido atadas por el temor, no por causa del pecado en sí, sino por la inseguridad de no saber si dar un nuevo paso las alejaría de su presencia. Pero el temor no es el lenguaje del reino de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto no significa que debamos actuar impulsivamente o con ligereza, pero tampoco debemos permanecer paralizados por el miedo a equivocarnos si hemos buscado a Dios con sinceridad. El temor que nace de la confusión y no de la reverencia no proviene de Él. El Espíritu Santo es fiel para guiar al creyente en cada decisión, incluso en aquellas que otros podrían malinterpretar. No es el qué lo que define la naturaleza de una acción, sino el por qué. No es el acto externo, sino la motivación interna. No es la apariencia, sino la raíz espiritual, lo que determina su valor delante de Dios. Un nuevo matrimonio puede ser tanto una expresión de rebeldía como una manifestación de restauración. Puede nacer del orgullo o del quebranto, del engaño o de una búsqueda profunda de redención. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en el corazón. Y ese corazón solo Dios lo conoce, lo pesa y lo purifica. Cuando Jesús restauraba vidas, nunca lo hacía a medias. Transformaba por completo a aquellos que tocaba. Cuando alguien se acerca a Él, roto por dentro, deseando comenzar de nuevo, su gracia no se detiene ante un historial de errores. Lo que Él mira es la disposición, la humildad y la obediencia. Recordemos a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8. Jesús no la condenó, pero tampoco la dejó en la oscuridad. Le dijo: vete y no peques más. Este es el equilibrio perfecto. La gracia que no niega la verdad, y la verdad que no borra la posibilidad de gracia. En este espíritu deben evaluarse los nuevos comienzos. No todo el que se vuelve a casar está en pecado, ni todo el que permanece solo está obedeciendo. Lo que define la justicia no es el estado civil, sino la sumisión al plan de Dios. Hay quienes han permanecido en soledad, pero con amargura, dureza y resentimiento. Y hay quienes, después de un proceso de sanidad y búsqueda espiritual, han vuelto a formar un hogar bajo la guía del Señor, con un corazón limpio y una vida que honra a Dios. La diferencia es profunda y no puede juzgarse desde afuera. Dios
Es un Dios de segundas oportunidades. Lo ha sido con reyes, profetas y pueblos enteros. Su misericordia no se agota después del primer error, su fidelidad no se retira ante el fracaso, y su poder no se limita a lo que los hombres consideran aceptable. Él restaura, guía y establece. Y cuando un nuevo comienzo nace en el altar del arrepentimiento y se sostiene en el temor de Dios, no hay argumento humano que pueda invalidarlo. Si Dios lo ha aprobado, nadie puede condenarlo. Y si su presencia lo acompaña, entonces hay propósito, hay bendición y hay redención. Desde la caída del hombre hasta la cruz, todo lo que Dios ha hecho tiene un mismo propósito: restaurar lo que fue roto, redimir lo que fue manchado y ofrecer una nueva oportunidad donde parecía que ya no había salida. El Evangelio no comienza con una acusación, sino con una promesa. Esta promesa no está condicionada a la perfección humana, sino fundamentada en la fidelidad de Dios. El mensaje central de la fe cristiana no es la impecabilidad, sino la gracia que transforma, que repara y que da sentido después del quebranto. Por eso, al hablar del divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio, no podemos ignorar esta verdad esencial. El perdón y la restauración no son solo parte del mensaje de Cristo, sino la esencia de su obra redentora. En Isaías 1:18, Dios extiende una invitación poderosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esta declaración no deja lugar a dudas. La gracia de Dios no limpia a medias. Su perdón no es condicional ni parcial. Cuando Él restaura, lo hace por completo. Cuando borra el pecado, no lo deja como cicatriz para humillar, sino como testimonio de su misericordia. Si esta es la verdad que guía la vida cristiana, entonces debe ser también la base para abordar temas tan sensibles como el nuevo matrimonio después del divorcio. Quien ha sido perdonado no puede seguir viviendo como si aún estuviera bajo condenación. Uno de los mayores errores al tratar este tema ha sido pensar que el perdón es solo una palabra bonita, una idea emocional, pero no una realidad transformadora. Sin embargo, el perdón de Dios tiene un efecto espiritual tangible. Rompe cadenas, restaura comunión y habilita para caminar en obediencia. En 1 Juan 1:9 se afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de una parte, sino de toda maldad. Si alguien ha pecado y con sinceridad ha buscado el perdón de Dios, su pasado no tiene poder para invalidar su presente ni su futuro. No hay condenación para quien ha sido lavado por la sangre de Cristo. No hay sentencia que pueda imponerse sobre quien ha sido justificado por gracia. Un nuevo matrimonio, cuando nace desde una posición de arrepentimiento, no es una continuación del error, sino una manifestación de restauración. No representa un desafío a la ley de Dios, sino la posibilidad de vivir conforme a su voluntad después de haber reconocido la verdad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Este mandato no es solo para las faltas menores, sino una instrucción general para tratar con aquellos que han caído. Restaurar, no rechazar. Levantar, no hundir más. Este es el espíritu que debe guiar toda interpretación bíblica sobre el regreso a una relación bajo la cobertura de Dios. La cruz no fue erigida para los que nunca fallan, sino para los que fallan y desean volver a levantarse. El sacrificio de Jesús no fue una medida simbólica. Fue una transacción eterna donde el justo pagó por los injustos y donde el amor cubrió multitudes de pecados. En Romanos 5:20, Pablo escribió: pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Esta verdad no exalta el pecado, pero sí exalta la obra del Salvador. No niega la gravedad del error, pero muestra que la misericordia de Dios siempre es mayor. Por lo tanto, el alma que ha vivido el fracaso de un matrimonio, pero ha encontrado en Cristo una nueva dirección, no puede ser vista como desechada, sino como restaurada. Cada paso hacia la restauración requiere humildad. No es un proceso automático ni superficial, pero es un camino real, disponible y ofrecido por el mismo Dios, quien dijo: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5:32. En ese llamado no hay limitaciones ni excepciones basadas en el tipo de pecado. Hay una oferta abierta para comenzar de nuevo, para dejar atrás lo que quedó atrás y avanzar hacia lo que está por delante, como enseña Filipenses 3:13-14. El perdón de Dios no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para vivir en santidad desde la restauración. Un nuevo matrimonio no tiene que ser una continuación de una historia de dolor. Puede ser el comienzo de una vida construida en la verdad, en la obediencia y en la madurez que nace del quebranto sanado. Que tu camino sea guiado por la verdad de su palabra y la esperanza de su gracia. La clave para abordar el tema del nuevo matrimonio después del divorcio no está en esconder el pasado, sino en entregarlo completamente a los pies de Cristo. No se trata de repetir errores, sino de permitir que el Espíritu Santo dirija cada decisión. Dios no se glorifica en la caída, pero sí se glorifica en la restauración. Él no aprueba el pecado, pero se deleita en mostrar su poder al redimir al pecador. El Evangelio no es una teoría moral, es una realidad viva, donde la tumba vacía prueba que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Quien ha sido perdonado debe vivir como alguien verdaderamente perdonado, no con culpa ni vergüenza perpetua, sino con la firmeza de quien ha sido justificado, no por sus méritos, sino por la obra de la cruz. Efesios 1:7 lo declara claramente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta redención no se aplica parcialmente, se aplica por completo. Y si Dios perdona, entonces también restaura. Si restaura, entonces habilita para vivir conforme a su propósito. No es el error lo que define a una persona, sino la respuesta al llamado de Dios lo que determina su destino. La voluntad de Dios no se manifiesta en la superficie de las cosas, sino en la profundidad de un corazón alineado con su verdad. No basta con que un nuevo matrimonio sea posible bíblicamente, es necesario que sea aprobado espiritualmente. Un pacto sellado por Dios no se fundamenta en el deseo humano, sino en la obediencia, en la claridad de conciencia y en la comunión con su palabra. No todo lo que es permitido es provechoso, ni todo lo que es lícito edifica. Pero cuando un nuevo comienzo nace en la verdad y es sostenido en la obediencia, entonces puede formar parte del plan de Dios. La restauración genuina no busca repetir lo que se perdió, sino caminar conforme a un nuevo orden establecido por el Espíritu. Proverbios 3:5-6 nos instruye con firmeza: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este principio aplica con absoluta claridad a quienes contemplan un nuevo matrimonio. No se trata de rehacer una historia por capricho, sino de permitir que el Señor dirija los pasos hacia una unión que refleje su carácter. Una relación establecida bajo su guía no será perfecta, pero tendrá cimientos espirituales que la harán firme en medio de cualquier circunstancia. La obediencia es el sello de una vida rendida, y es precisamente esa obediencia lo que distingue un nuevo comienzo según Dios de un intento humano por remediar el pasado. Cuando hay oración sincera, dirección confirmada por la Escritura, fruto espiritual y paz profunda, se evidencia que el Señor está guiando,
En esos casos, no hay culpa que permanezca ni temor que gobierne. En lugar de condenación, hay propósito. En lugar de duda, hay convicción. En lugar de juicio, hay testimonio. La verdad no se impone, se revela, y cuando la luz de Cristo ilumina el camino hacia una nueva unión, no queda lugar para la oscuridad del pasado. Lo que ha sido perdonado, ha sido limpiado. Lo que ha sido restaurado puede ser usado por Dios. En el diseño divino, el nuevo matrimonio no es un recurso de segunda categoría, sino una herramienta para glorificar a Dios cuando ha nacido de su voluntad y no de la insistencia humana. Un hogar que comienza desde la obediencia y se construye con verdad, no solo honra a Dios, sino que también da testimonio de que su gracia no tiene límites y su propósito no se cancela por el fracaso. Cuando Él edifica la casa, nada puede derribarla. Cuando Jesús habló sobre el matrimonio, no lo hizo simplemente para regular nuestras relaciones terrenales, sino para revelarnos una verdad más profunda. Todo pacto entre dos seres humanos es una sombra del pacto eterno entre Dios y su pueblo. El matrimonio no es simplemente una unión emocional o legal, es una figura viva del amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Por eso, entender si un cristiano puede volver a casarse no es solo una cuestión de teología moral, sino de restaurar el símbolo de un Dios que no abandona, que reconstruye y que vuelve a llamar a la puerta del corazón, aún después de la ruina. Detrás de cada decisión que se toma en este tema, hay una pregunta más grande que debe ser respondida. ¿Qué imagen de Dios estamos reflejando? La forma en que tratamos el perdón, la restauración y la posibilidad de una nueva unión no solo afecta a la persona involucrada, sino también el testimonio que damos de quién es Dios realmente. Si presentamos a un Dios que nunca da segundas oportunidades, distorsionamos el mensaje del Evangelio. Si retratamos a un Dios que minimiza la santidad, caemos en error. Pero cuando mostramos al Dios que disciplina, transforma y luego levanta con poder a quien ha sido quebrado, entonces estamos presentando con fidelidad al Dios de las Escrituras. Todo pacto restaurado tiene un poder espiritual que va más allá de la pareja. A veces creemos que lo que ocurre en el plano emocional queda en el ámbito privado, pero en la perspectiva de Dios, todo lo que se edifica en obediencia tiene un impacto mayor. Cuando una persona que ha sido herida, despreciada o descartada decide volver a caminar en fidelidad, decide comenzar de nuevo con temor de Dios, con oración y con verdad, no solo está reconstruyendo su vida, sino enviando un mensaje al mundo espiritual, que la gracia vence, que la luz prevalece, que el propósito sigue intacto. Hay una dimensión profética en cada hogar restaurado, no porque todo sea perfecto, sino porque es Dios quien lo levanta desde las cenizas. En Joel 2:25, el Señor declara: «Os restituiré los años que comió la oruga». Esa restitución no se limita a lo material. Se trata del tiempo perdido, de las lágrimas sembradas, de las esperanzas enterradas. Dios puede devolver el gozo donde antes hubo desolación y levantar una nueva historia donde parecía que todo había terminado. No porque sea una obligación, sino porque es su gloria manifestada en la vida de quienes le creen por encima de su pasado. El nuevo matrimonio, cuando está fundado en obediencia, no es un parche sobre una herida mal cerrada. Es un altar donde Dios vuelve a establecer su pacto, no solo entre dos personas, sino con su propósito. Y en ese altar, lo que antes fue motivo de vergüenza se convierte en testimonio. Lo que antes fue ruina se transforma en plataforma, porque Dios no solo restaura para consolar, sino para enviar, para usar, para mostrar al mundo que lo que Él une lo sostiene. Así que la pregunta no es únicamente si un cristiano puede volver a casarse. La pregunta es: ¿puede Dios volver a escribir una historia gloriosa con alguien que ha sido quebrado? Y la respuesta es sí.
no porque el dolor se ignore, sino porque es redimido. No porque el pasado se borre, sino porque es vencido por el poder de la cruz. Porque la historia del Evangelio es exactamente eso. Un Dios que toma lo que está roto y lo hace nuevo. Y en ese nuevo comienzo hay más que una segunda oportunidad. Hay un testimonio vivo de que su amor nunca falla, que tu camino siempre esté guiado por la verdad de su palabra y la esperanza de su gracia.